vamos a hablar un poquito de la evaluación de la hemostasia e indicaciones transfusionales de plasma y de plaquetas. Primero que nada tenemos que, para poder hacer una buena evaluación, no solamente de las indicaciones transfusionales de plasma y de plaquetas, sino en general del paciente que tiene alguna alteración de la hemostasia, tenemos que hacer esto precisamente, evaluar la hemostasia del paciente. Para ello nos vamos a valer tanto de pruebas de laboratorio como propiamente de la historia clínica y de una buena exploración del mismo, ¿vale? Junto con todo esto vamos a ver por parte del contenido el plasma y sus indicaciones, un poco de la fisiología plaquetaria y por supuesto las indicaciones de transfusión plaquetaria que tenemos actualmente. Dentro de la evaluación de los desórdenes de la hemostasia tenemos condiciones adquiridas y congénitas. La gran mayoría de ellas que vamos a estar viendo son adquiridas, ¿vale? Sin embargo, todo hospital que tenga atención obstétrica y por ende que tenga niños o que tenga neonatos, por supuesto que pueden tener algún paciente que tenga alguna alteración congénita de la hemostasia. Este cuadro nos resume en general las condiciones que nos pueden llevar a un trastorno en la hemostasia. Por ejemplo, de manera adquirida tendríamos trombocitopenias, que mayormente pueden ser desde por algún problema autoinmune o aloinmune, que estén inducidas por algún medicamento, por hiperesplenismo, que sería ese aumento del tamaño del vaso y que esto nos secuestra plaquetas, una situación de hipoplasia en la médula, por ejemplo en una situación mielosupresiva, por ejemplo después del tratamiento con algún quimioterápico, ¿vale? O alguna condición que nos lleve a la mielotoxicidad. Y también, por qué no decirlo, la infiltración a la médula ósea de alguna neoplasia, ¿no? Esto se le conoce como mieloptisis. Que tengo cáncer de mama, que tengo cáncer de ovario o algún cáncer en general y que tenga la viabilidad de invadir la médula ósea, esto impide una buena hematopoiesis y por ende tendríamos trombocitopenias y más citopenias, ¿no? Anemia o leucopenia. Además de esto, podríamos también tener trombocitopenias secundarias a una coagulación intravascular diseminada, ¿vale? Hablaremos un poquito más de ello más adelante, ¿no? Y que esto luego puede ser una indicación plena, ¿no? De uso de plaquetas o de plasma. Además de ello, ya condiciones un poco menos comunes, pero muy mórbidas, muy letales, si no se les da un tratamiento adecuado, como sería la púrpura trombocitopénica trombótica, de la cual hablaremos un poquitito más adelante, y el síndrome hemolítico urémico, ¿no? Cuando tenemos alguna alteración hepática, también tenemos problemas a este nivel. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los factores de coagulación se generan en el hígado. Por ende, si tengo una insuficiencia hepática, tranquilamente voy a perder la capacidad de estar generando adecuadamente estos factores. ¿Y qué nos puede llevar a una insuficiencia hepática o una enfermedad hepática? Pues mil y una cosas. El tener una cirrosis, el tener una falla hepática aguda, alguna hepatitis. Ahora con estas nuevas hepatitis que se están propagando y sobre todo que afectan a edad infantil, hay que tener cuidado. No sabemos qué tanto puede llegar a darnos alguna diátesis hemorrágica, entonces hay que tenerlo, ¿no? En la vista. Y junto con esto, pues también podemos tener deficiencias de condiciones muy específicas, por ejemplo deficiencias de trombopoyetina, que esta es la hormona que se encarga de la liberación de plaquetas por parte del megacariocito ahí en la médula, ¿no? La falla renal, que aunque ahí no vienen ejemplos, ya es de por sí una condición que nos puede llevar a alteraciones en la hemostasia. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene falla renal y empieza a haber un aumento de la uremia sanguínea, esto va a inhibir a las plaquetas y nos puede llevar sangrado. Y un sangrado que no está relacionado con trombocitopenia. Es decir, no nos baja la cantidad total de plaquetas, sino que nos inhibe a las plaquetas y que nos puede dar sangrado. Y esto es una condición muy real, muy común y que desgraciadamente luego no se sabe, y esto nos impide que se le dé un tratamiento adecuado al paciente. Deficiencias de vitamina K,
que afortunadamente se empezó a disminuir desde que se da vitamina K de forma profiláctica a los niños, pero que podemos seguir viéndola sobre todo en síndromes malabsortivos, personas que les hicieron alguna cirugía, alguna gastrectomía por alguna condición, o que simplemente tengan algo que no permite la correcta absorción de la vitamina K y cualquier otra vitamina, ¿no? Cualquier enfermedad hematológica nos puede llevar a una diátesis hemorrágica, esto es claro, leucemias, mielomas, linfomas, etcétera, y propiamente condiciones de la coagulación, pero de forma adquirida. Junto con esto también tendríamos algunos anticuerpos que irían o atacarían dirigidamente a factores de coagulación. Ya son condiciones muy raras, una hemofilia adquirida, por ejemplo, sería una de ellas, pero existen y siempre hay que tenerlas en consideración. La CID, que es la coagulación intravascular diseminada, no es el punto de esta plática de hablar de CID como tal, pero de forma resumida, la CID es una condición en la cual puede haber un aumento de la fibrinólisis o una preservación de la misma. Cuando hay un aumento de la fibrinólisis, por lo que gusten y manden, que a lo mejor el paciente entró a una cirugía y tuvo muchísimo sangrado, o que hubo una hemorragia muy severa por algún accidente, se van a desequilibrar, ahora sí venga la redundancia, el equilibrio de la hemostasia entre los factores trombóticos y los factores anticoagulantes que tenemos naturalmente. Entonces, si esta balanza se pierde, estos factores que nos permiten coagular, ¿sale?, la balanza se iría a la anticoagulación, ¿sale?, todo mediado por proteínas C, S y Z. Entonces estos pacientes comenzarían con un aumento de la fibrinólisis, los poquitos coágulos que tendrían se destruirían y por ende empezaría a haber una hemorragia importante. Esto es algo especialmente frecuente en ginecobstetricia después de un sangrado masivo, y por supuesto en cirugía de trauma, que afortunadamente grandes ciudades empiezan a tener menos esta condición porque hay más seguridad en las calles y demás, pero sigue siendo un problema muy común en lugares o en regiones en donde hay mucho transporte, donde hay distancias muy largas que recorrer en motocicleta o en camioneta o en cualquier vehículo, y que existe mayor riesgo a accidentes de vehículo automotor, ¿no? Y cualquier otra condición, por no decir el crimen organizado también que puede suceder. Bueno, entonces en estas condiciones, en una CID, pudiéramos tener dos espectros de la misma enfermedad. Por un lado sangrado, cuando existe un aumento de fibrinólisis, o por el otro trombosis, cuando la fibrinólisis se mantiene, pero empieza a haber una disminución, un consumo de los factores ahora anticoagulantes que tenemos, y la balanza se va a la coagulación, ¿no? Y ahí es de donde viene el nombre original, coagulación intravascular diseminada. No se van a hacer trombos en las piernas o en el pulmón, se hace una microtrombosis del lecho vascular y esto nos genera daño a órgano blanco. Paciente típico que hace esto, paciente que está en sepsis, paciente que está hospitalizado por ejemplo, la picadura de alguna araña venenosa. Loxoceles, por ejemplo, la araña violinista nos puede dar una CID y es algo, créeme, terrible. Y aquí el tratamiento, más que el uso de plasma o fibrinógeno o crioprecipitado, sería la valoración inclusive de anticoagulación, ¿vale? Además de esto, pues tendríamos alteraciones que son derivadas del uso de medicamentos. ¿Cuáles? Antiplaquetarios, anticoagulantes propiamente, o antitrombóticos, ¿no? La terapia antitrombolítica, o trombolítica mejor dicho, no antitrombolítica, trombolítica, es una condición que nos puede llevar al sangrado. Tan es así que previo a trombolizar a algún paciente infartado, se le debe de poner una sonda, se debe de tener todo en cuenta, evitar hacer esto en pacientes que hayan tenido algún evento cerebral vascular y demás, por el riesgo de sangrado y evidentemente de muerte que esto puede conllevar. Y por último, de las adquiridas tendríamos alteraciones vasculares. Y ojo, esto es bien importante tenerlo en cuenta. Una alteración vascular no significa que tengo una diátesis hemorrágica, es decir, que yo tenga mal mi lecho vascular, es decir, que tenga alguna alteración de mis venas o de arterias. Puede sangrar,
pero no es porque me hacen falta factores de coagulación o plaquetas, sino porque mecánicamente el lugar se puede romper, ¿no? Hay algunas cosas muy sencillas de entender, por ejemplo, el léntigo solar o la púrpura senil, que es en todo paciente adulto mayor que empiezan a tener moretones de la nada. Y esto es porque precisamente el lecho vascular queda más débil porque las fibras que lo sostienen pues ya son viejitas, ¿no? Entonces se puede romper. Esto sería todo por parte de adquirido. Y por parte de congénito, que esto ya es un punto que le interesaría mucho al pediatra, al hematopediatra y en general a las personas que atienden o dan atención al recién nacido, al neonato. Tendríamos deficiencias de factores de la coagulación, como lo serían las hemofilias clásicamente, hemofilia A, factor 8, hemofilia B, factor 9, y deficiencias combinadas luego de otros, ¿no? De hipofibrinogenemias, por ejemplo, etcétera. Frey von Willebrand, que es la coagulopatía más común del mundo, y a veces ni siquiera la conocemos bien, ¿no? Tenemos también problemas de las plaquetas, que muchas veces no tienen una disminución propiamente de las plaquetas, sino una alteración de los receptores de las integrinas que tienen para la unión al factor von Willebrand y directamente al endotelio. Son varias estas enfermedades, la trombastenia de Glassman es una de ellas, el síndrome de Bernard-Solier es otra, y algunas condiciones sindromáticas que tienen más cosas, pero que entre ellas tenemos alteración plaquetaria, ¿sale? Junto con esto, además tendríamos problemas en la fibrinólisis. Hay que recordar, la fibrinólisis es el proceso fisiológico por el cual se va a destruir el coágulo. Entonces, en una fibrinólisis que esté alterada porque tenemos deficiencia de los factores que nos inhiben a la destrucción del coágulo, esta se va a potenciar. Por ejemplo, en la deficiencia de la alfa-2 antiplasmina. ¿Qué es la alfa-2 antiplasmina? Como dice el nombre, es la antiplasmina, y la plasmina es la que corta el coágulo. Si tengo deficiencia de quien me inhibe la tijera, pues va a haber sangrado. O la deficiencia del PAI-1. El PAI-1 es el inhibidor del activador del plasminógeno, es decir, inhibe a quien activa al plasminógeno, y ese plasminógeno se convierte en plasmina, y evidentemente esta es la que corta el coágulo. Si no tenemos estos frenos para la tijera, va a haber sangrado, ¿vale? De forma congénita también tenemos alteraciones vasculares, por ejemplo los síndromes de hemorragia telangiectasia, el Osler-Weber-Rendu es uno de ellos. Más de alguna vez he visto pacientes que han ido de un lado al otro por anemias y terminan siendo esto, que tienen anemias por deficiencia de hierro porque traen un sangrado crónico. Se les hace endoscopia y se encuentran una maraña de telangiectasias que están sangrando. Es difícil tratarlas porque les quitas esa maraña y vuelven a hacer otra. Entonces hay que darles un tratamiento de suplementación de hierro profunda y un par de cosas más, ¿no? Y algunas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, enfermedades del tejido conectivo, como sería el síndrome de Ehlers-Danlos, Marfan, osteogénesis imperfecta, y también, por qué no decirlo, las mucopolisacaridosis nos pueden dar problemas así. Hasta aquí, este es un resumen general de las condiciones que nos pueden llevar a hemorragia. Invito a todos a que a veces nos pongamos a pensar, bueno, el paciente trae sangrado, pero ¿por qué lo trae? Y al indagar ese por qué y tener una respuesta, le vamos a dar una atención integral, más allá de transfundir plasma, ¿no? O ponerle plaquetas o poner el dedo, ¿no? Para que deje de sangrar. Luego, para continuar, pues hablaríamos de la valoración e historia clínica. La valoración e historia clínica de los pacientes que están en el contexto de la hemorragia es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a hacer algunas preguntas muy particulares. Por ejemplo, valoramos la magnitud del sangrado. Valoramos qué tipo de patrón de sangrado tenemos. No es lo mismo, por ejemplo, tener un sangrado de una rodilla porque salí volando de una motocicleta a tener un sangrado de esa misma rodilla porque estaba acostado en mi cama, ¿vale? También hay que ver en dónde es el sangrado. No es lo mismo el patrón de sangrado de una trombocitopenia, en donde las plaquetas bajas nos generan sangrado de mucosas y de la piel, y el sangrado de deficiencia de factores de coagulación, donde el sangrado lo vamos a ver en articulaciones o en órganos sólidos y músculos, que es muy diferente al de trombocitopenia, por supuesto. Hay ocasiones que pueden parecer uno de otro, pero sí generan patrones un poquito
específicos. Hay que evaluar la extensión de la hemorragia al evento hemostático. No es lo mismo sangrar 1 litro en una cesárea a sangrar 1 litro en una extracción dental. Y esto también es importante porque hay que hacer un buen historial de retos hemostáticos o eventos hemostáticos. Es decir, señora, ¿ha tenido usted alguna cirugía? Sí. ¿Qué le han hecho? No, pues me quitaron una muela. ¿Cuánto sangró? No, pues 3 días. Eso no es normal. Oye, tuve una hemorragia obstétrica, sangré 2 litros. Bueno, es algo que pudiera suceder y que no está asociado a tener una historia de diátesis hemorrágica, de un problema hemorrágico por deficiencia de factores o de plaquetas, a menos de que tuviéramos evidencia de ello. Y además de esto, pues hay que hacer una buena valoración de los datos de malnutrición. No tenemos que irnos a África, no tenemos que estar en el Congo o en un lugar donde no llega recursos y no hay agua. Tenemos que voltear a ver a nuestra sierra. Tenemos que voltear a ver a nuestras poblaciones, ni siquiera hablar de autóctonas, ¿no? De aquí, poblaciones en ciudades que están con muy poco recurso pueden tener una malnutrición terrible y que todo tiene que ver con la falta de recursos que puedan tener. Entonces esto hay que tenerlo siempre en consideración. Podemos hacer un buen abordaje de las condiciones que nos llevan al sangrado por medio de preguntas. Preguntas como: ¿ha habido sangrado durante o después de una cirugía? Que esto nos orienta un poquito si hay la pérdida de algún factor específico de la coagulación. Por ejemplo, el factor 13 de la coagulación se encarga de darle estabilidad al coágulo. Si yo no tengo el factor 13, tengo alguna deficiencia de ella, el coágulo se va a formar, pero a las horas se va a destruir. Esto es muchas de las condiciones que nos lleva a un sangrado en capa, a un sangrado postquirúrgico y que no encuentran de dónde sangra. Oye, la cirugía está bien hecha. O extirpé un ganglio o alguna situación y está sangre y sangre. ¿Por qué? Pudiera ser esto. No es el 100% de las veces, pero pudiera ser esto, una deficiencia de factor 13. Valorar si hay sangrados excesivos durante el embarazo o el parto. Y también algo importantísimo: ¿ha tenido abortos? ¿Por qué? Porque hay mujeres, hombres también, pues, pero en el contexto quirúrgico es mucho más común verlo en mujeres, que pueden tener tiempos prolongados, específicamente el TTPA, y que no es que le haga falta factor de coagulación, sino que puede tener un inhibidor de la coagulación, y que esto se relaciona mucho al síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. La metodología correcta de valorar tiempos de coagulación, que ya lo veremos más adelante, incluye luego hacer corrección de tiempos, es decir, tomar la muestra del paciente y añadirle una muestra de un pool normal de plasma, o sea, muestra de plasma del paciente junto con otro plasma de un pool de 5 o 6 pacientes, y con esto en teoría nosotros vamos a compensar la falta de factor de coagulación si es que la hay. Y si esto me corrige, que se tiene que hacer algo que se llama índice de Rosner y algunas otras cosas, me hablaría de falta de factores de coagulación. Pero si esto no corrige, es decir, si no se disminuye el tiempo de coagulación, si a lo mejor tenía 80 segundos y me baja a 30, pues sí, hace falta algún factor. Pero si esto no sucede, podemos estar ante un inhibidor de la coagulación. El síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, lejos de llevar a sangrado a los pacientes, los lleva a la trombosis. Y el aplicar plasma en estas condiciones no solamente no es adecuado, sino que puede ser contraproducente. Entonces siempre hay que tener una buena indicación de plasma, ¿no? Muy bien. Además y también porque hablamos de abortos, porque estos síndromes, el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, se asocia a abortos de repetición. Además de esto, valoramos si existe o no datos de menorrea, si tenemos alguna menstruación abundante, muy persistente, muy frecuente, o que me llega entre ciclo menstrual alguna hemorragia de un día o dos, pudiéramos estar ante alguna enfermedad, por ejemplo un síndrome, una enfermedad de von Willebrand o alguna deficiencia de algún factor. Y además de esto, pues valorar pues la importancia del sangrado, ¿no? Si tuve un sangrado muy fuerte, muy profuso después de una herida muy pequeña, o si he tenido petequias o púrpura en la piel. Algunas otras preguntas ya más enfocadas al sangrado, como sería si ha habido epistaxis, sangrado de la nariz de forma fácil, si hemos tenido o no hematomas de forma espontánea o con un traumatismo muy pequeño. Más de alguno ha de conocer a algún familiar, algún amigo de que de la nada hace moretones. Hay personas que tienen ese fenotipo de generar moretes, de generar estas
hematomas con facilidad porque tienen piel muy blanca o las fibras son muy delgaditas, pero hay otras personas que se puede asociar a trombocitopenias. No es para que vayan con toda la familia a hacerles una biometría, ¿no? Pero hay que tenerlo siempre en consideración. Otra, hay que valorar la reparación de las heridas. Ojo, el plasma en las plaquetas no me va a servir para mejorar la cicatrización, pero los defectos de factores de coagulación y deficiencias me pueden llevar a una pobre cicatrización o que la herida genere una dehiscencia, es decir, se abra. Hay que valorar datos, por supuesto, de sangrado de tubo digestivo y sobre todo cuando no tenemos evidencia de alguna lesión en específico, que no hay a lo mejor alguna úlcera o que no tenemos alguna varices esofágica, pues también nos puede ayudar. Y por último y no menos importante, ¿qué medicamento usa? Y sobre todo, ¿usa algún remedio? Más de alguna vez nos ha llegado en los servicios la necesidad de plasma o de plaquetas, sobre todo de plasma, para pacientes que no toman nada, entre comillas, y resulta que tomaban 1001 remedios caseros y hierbas y generaban coagulopatías, porque hay que recordar, la herbolaria es algo que tiene efectos, por supuesto, tanto benéficos como contraproducentes que nos puede llevar hasta la muerte. No, el decir que es charlatanería o decir que no sirve es severo porque pues sí tienen funciones. El detalle es que las toxicidades que tenemos por el uso de alguna planta o de algún remedio que no esté bien estudiado, bien pesado y que sepamos cuánto tiene de componente activo, nos permite que se generen con facilidad toxicidades. A diferencia de una tableta, a diferencia de alguna preparación que nosotros conocemos el contenido a cabalidad y evidentemente también sus efectos adversos y saber cómo resolverlos. Ahora ya hablando un poquito más de lleno en laboratorio de hemostasia, nosotros de forma común, el clínico, generamos valoraciones de la hemostasia en base a tiempos de coagulación. Hablar de TP, TTPA y del INR o del fibrinógeno sería la punta del iceberg al hablar de la coagulación. Hay una infinidad de estudios que podemos hacer y todos ellos están encaminados para determinar si existe o no el riesgo real o una condición que nos lleve a hemorragia. Sin embargo, estos son los estudios más comunes que tenemos a la mano, que sería el TP y el TTPA. Y esto se suele hacer mucho previo a una cirugía. Ya hablaremos de la utilidad que tiene esto como predictor. ¿Qué es lo que nos evalúa estos tiempos? El TP nos valora los factores de coagulación 7, 10, 5, 2 y fibrinógeno. Realmente no, o de forma específica nos valora el factor 7. El resto lo podemos ver junto con el TTPA. Y hablando del TTPA, esto nos evalúa los factores de coagulación 12, 11, 9, 8 y en conjunto con el TP, el 10, el 5 y el 2. Además de esto también nos permite ver un poquito de la actividad del fibrinógeno y el cininógeno de alto peso molecular, así como la precalicreína. Pero de estos nosotros podemos tener una medición aparte, específicamente del fibrinógeno. Y esto es el modelo que siempre se ha estudiado desde la facultad o desde antes de la cascada de la coagulación. Sin embargo, esto no sucede dentro de las personas. Esto es una situación propia del laboratorio. Inclusive si nos remontamos a la primera teoría cuando se generó la cascada de la coagulación, era un modelo que se describe en tubos de laboratorio. Entre ellas hablaban que la carga eléctrica del vidrio, y dicen, bueno, pues yo dentro de mí no tengo vidrio, ¿no? Hablaba de los tubos de laboratorio. Y actualmente sabemos que la coagulación dentro de todos nosotros, lo más acercado o el modelo más aceptado actualmente es el modelo celular de la coagulación, en donde los pasos son diferentes desde cierto punto de vista, tienen 3 fases, pero no es el momento ahorita de platicarlo porque estamos un poquito más enfocados en laboratorio y en banco de sangre. ¿Podemos desechar esta cascada de la coagulación? No. ¿Por qué? Porque las pruebas que montamos, el TP, el TTPA y demás, se basan en esta metodología, por ende tenemos que conocerla. Y entonces, si se fijan, tenemos la vía intrínseca, en donde nos llegaría toda la valoración del TTPA estaría relacionada al factor 12,
al factor 11, al factor 8 y al factor 9. La vía extrínseca valorada por el TP realmente nos valoraría el factor 7 y la vía común se puede alterar por ambos, ¿no? Fuera de esto tendríamos el tiempo de trombina, el TT, que casi ya no lo hacemos porque realmente para lo que nos serviría sería para ver los niveles de fibrinógeno. Y si nosotros queremos saber los niveles del factor 13, pues tenemos que pedirlos específicamente. Sin embargo, no todos los laboratorios nos pueden generar esto. Bueno, decíamos que el TP y el TTPA luego se utilizan mucho como un predictor de sangrado. Se suele utilizar dentro del protocolo prequirúrgico de pacientes que van a entrar a cirugía, y realmente la teoría de esto es: si los tiempos están prolongados, existe riesgo de hemorragia. Sin embargo, hay estudios que nos hablan que esto no es así, y ahorita los veremos. ¿Qué limitaciones tenemos en estas pruebas? Primero, la mayoría de los sangrados de la cirugía no se va a deber a una diátesis hemorrágica, es decir, no es secundaria a trombocitopenia o a tener una disminución de factores de coagulación, sino a problemas técnicos propios del evento quirúrgico, es decir, el cuchillo. Y es lógico, o sea, si voy a estar cortando tejido, separando y generando un procedimiento intervencionista, pues evidentemente va a haber sangrado, además del daño que puede haber ya de por sí, pero esto no va a ser condicionado a una diátesis hemorrágica. Los tiempos de coagulación en general fueron diseñados para valorar a pacientes con sangrado, no a individuos sanos, y esto también es algo que se nos olvida. Entonces, este diseño pierde valor estadístico cuando se efectúa en personas que no tienen una coagulopatía per se o que estén bajo tratamiento de anticoagulación. Y por último, la cirugía nos va a generar cambios dinámicos en la hemostasia, en donde puede haber consumo de factores, fibrinólisis o trombocitopenias, pero no significa que siempre las va a haber, y no existe algo que nos prediga en qué momento va a suceder esto. Ahora, decíamos, ¿son de utilidad realmente? ¿Se ha estudiado si los tiempos de coagulación generan una predicción del sangrado? Esta pregunta se ha hecho desde hace mucho tiempo, y uno de los estudios más grandes que se hizo no es de hace 1 o 2 años, fue en el 82. Aquí valoraron en este estudio por el 82, por el grupo de Eisenberg, a 750 pacientes de 3 servicios quirúrgicos, y su pregunta era muy sencilla: ¿me sirven los tiempos de coagulación para determinar si va a haber o no sangrado en la cirugía? ¿Y cómo lo hicieron? Muy sencillo. Valoraron a estos 750 pacientes prequirúrgicos y revisaron si ellos tenían o no evidencia o riesgo de sangrado por clínica o por historia clínica, y aunado a ello sus tiempos de coagulación. Y fíjense qué interesante. Al interrogatorio, el 18.5 de estos pacientes respondieron sí a las preguntas sobre sangrado, es decir, si he tenido sangrado antes, una vez me quitaron una muela y duré 3 días con sangrado, he tenido hematomas, he tenido petequias. Respondieron sí a alguna de esas preguntas. Y de esos 18.5 que teóricamente ya tenían problemas en la hemostasia, solamente el 18%, es decir, 3% de todos, tuvo un TP o un TTPA prolongado. Ya desde ahí significa que de ese 18% que a lo mejor no se les hubiera preguntado dirigidamente por problemas de la hemostasia, prácticamente 3/4 partes de ellos, un poco más, se hubieran ido sin ningún problema y hubieran pasado una cirugía sin ver al menos el riesgo de sangrado. 2.7 que respondieron que no, yo estoy súper bien, nunca he tenido sangrado, me han operado 100,000 veces y nunca he tenido ningún problema, tuvo tiempos anormales. Si nos basamos en criterios de que no, el paciente requiere tiempos normales para la cirugía, estos pacientes, ese 2.7% de pacientes hubiera sido transfundido en vano. ¿Sale? Y peor aún, cuando se terminó el estudio, de 750 pacientes,
solamente uno presentó, que tenía tiempos normales, presentó sangrado. Que termina, y este sangrado fue pues una complicación de la técnica quirúrgica, ni siquiera por una diátesis hemorrágica. ¿Qué concluyó este estudio? Pues realmente que el TP y el TTPA no predicen quién puede sangrar. Yo sé que esto puede generar controversia, pero la evidencia es contundente. Me pueden decir, bueno, 750 pacientes son muy poquitos. Bueno, ¿les parece 3242? Se volvió a hacer un estudio similar. Esto se hizo en el lejano 1995. Esto no es algo nuevo, es algo que se conoce desde hace mucho tiempo, pero entiendo que exista cierta controversia, por no decirlo de otra forma, entre el grupo médico que, pues claro, o sea, se va a jugar, ¿no?, el título, por así decirlo, o la vida, ¿no?, del paciente, y que quieren entrar lo más seguro a las cirugías, pero por esto no significa que debamos de hacer cosas que pues no hay evidencia de que funcionen. Entonces, en este estudio de 3242, que fue liderado, ¿no?, por el Dr. Sidney Horry, se distribuyeron en 4 grupos. Fue de todos los servicios quirúrgicos de su hospital. También incluían oncocirugía, que luego es un punto que dice, no, espérate, es que un tumor me va a sangrar más y me va a generar diátesis hemorrágica. Ok, se entraron también ahí. Y de estos se reunieron a 4 grupos. El grupo A, con 1951 pacientes con una historia negativa de sangrado y exámenes normales. Este grupo teóricamente, no iba a sangrar nada y no iba a ocupar nada de sangre, plaquetas ni nada. El grupo B, con 340 pacientes con una historia negativa de sangrado y exámenes anormales. Teóricamente, este grupo a todos se les hubiera puesto al menos un plasma, por tener tiempos prolongados, que luego es una práctica muy frecuente en pues prácticamente todo el estado, y no decir el mundo. El grupo C, 779 pacientes sí tenían una historia positiva de sangrado, pero con tiempos normales. Ellos por tiempos teóricamente no iban a sangrar, pero tienen buen riesgo de sangrar pese a tener tiempos de coagulación normal. Y por último el grupo D, que eran los peores, ¿no? 172 pacientes que tienen problemas ya conocidos de la hemostasia y aparte tiempos normales. ¿Qué encontramos en este estudio? El grupo B, que decíamos esos 340 que hubiéramos transfundido, solo un paciente requirió transfusión por sangrado, y aunque no viene ahí, no fue por diátesis hemorrágica, fue por la técnica quirúrgica. Del grupo D, ahí sí 26 pacientes requirieron transfusión. En ellos sí es válido, no les digo que hacer una transfusión profiláctica de plasma, sino tener todo listo para poder atacar un sangrado en el caso que venga. Entonces vean, en total de 3.242 pacientes, a ellos les sangraron 27. Cualquiera me puede decir, bueno, es que a lo mejor el hospital es de lo mejor, ¿no? Es de primer mundo. Bueno, en estos contextos, lo único que va a haber de diferencia es la capacidad técnica del cirujano y la capacidad de brindar hemocomponentes. Y eso no va a depender de la economía propia de los hospitales o del país. Depende de la determinación del profesional. Y necesitamos ser profesionales a cabalidad. ¿Qué es lo que concluye este estudio? Que la evaluación del TP y del TTPA son útiles en aquellos con antecedentes de sangrado. No se aventuraron a decir que no sirven para nada. Yo tampoco me aventuro a decirles no sirve para nada. No, tiene sus utilidades, pero hay que tomarlos con cautela, ¿sale? Junto con esto iniciamos los protocolos de valoración de tiempos de coagulación. Es decir, por ejemplo, yo tengo un paciente que tiene un TP normal con un TTPA prolongado y unas plaquetas normales. La primera pregunta que me tengo que hacer como clínico es: ¿está sangrando? Si no está sangrando, pudiéramos tener alguna deficiencia del factor 12 de la coagulación, el cual, lejos de generarme sangrado, me genera trombosis, ¿sí? O pudiéramos estar ante la presencia de heparina o algún anticoagulante lúpico. Ya lo comentábamos,
paciente con TTPA prolongado, que ha tenido abortos de repetición, que a lo mejor está en su embarazo, a veces con un poco de trombocitopenia, pues hay que investigar si no estamos ante un síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, que lejos de sangrar, nos trombosan, generan coágulos. Ahora, yo tengo esta misma situación, pero sí estoy en un contexto de sangrado. Ahí, primero que nada, hay que ver el sangrado por qué está. Fue no provocado, es decir, de la nada amanecí con una rodilla gigante llena de sangre, o está relacionado a alguna lesión. Si está relacionado a alguna lesión, habría que ver deficiencias severas de factor 11, o que pudiéramos estar ante una hemofilia A o B leve a moderada. ¿Por qué? Porque las hemofilias A y B leves a moderadas no me generan un sangrado muy importante de la nada. No así cuando yo tengo un sangrado no provocado y mi sangrado es un sangrado muy fuerte, muy profuso. Ahí sí pudiéramos estar ante alguna una hemofilia A o B severa, ante alguna enfermedad de von Willebrand severa, que sería tipo 3, donde hay deficiencia prácticamente completa del factor de von Willebrand, o que tuviéramos algún inhibidor de la coagulación del factor 8 o alguna otra condición. Si el sangrado no es provocado pero no es muy profuso, pudiéramos estar ante una enfermedad de von Willebrand leve de tipo 1 o alguna de las variantes del tipo 2. ¿Sale? ¿Qué pasa si por ejemplo yo tengo un TP prolongado, un TTPA prolongado también, pero unas plaquetas normales? Misma condición, hay o no sangrado. Si no hay sangrado, pudiéramos tener una hipofibrinogenemia, ¿sí? Deficiencias de factores 2, 5 y 10, porque recordemos, ambas vías coinciden en la vía común y pues nos pueden generar prolongación de ambos tiempos. Y nada más. ¿Tenemos ahí necesidad de transfundir? No, tenemos necesidad de vigilar y ver qué es lo que me está condicionando esto. El paciente está séptico, pues en vez de transfundirle plasma, plaquetas y demás, le transfundimos antibiótico. Le damos un tratamiento acorde a la condición que tiene de fondo. Si esto empeora, pues ahí sí valoramos. Hay que recordar, la sangre, el plasma, las plaquetas, crioprecipitados, etc., no son medicamentos, son compuestos orgánicos, son células, son factores de coagulación, son parte de un organismo vivo con todos los factores de riesgo habidos y por haber, tanto infecciosos como inmunológicos. La mejor sangre es la que no se va a transfundir. Recordemos eso. ¿Por qué? Porque siempre que tengamos oportunidad de evitar una transfusión, hay que hacerlo. Siempre. Bueno, ¿y qué pasa si yo tengo esta misma condición pero ahora sí con sangrado? ¿Qué sería? Pues una magnificación de esta condición. Pudiéramos tener ahora sí una fibrinogenemia o una hipofibrinogenemia por debajo de 100, que me puede llevar al sangrado, o deficiencias severas de factores 2, 5 y 10, o combinadas de factor 5 con 8, etc. También pudiéramos ver esta condición cuando hay deficiencias de vitamina K y demás. Y algunas otras que son un poco más raras. ¿Qué pasa si mi TP es el único que está prolongado? Mismo contexto, ¿hay o no sangrado? Si hay sangrado, puede ser una deficiencia severa del factor 7. Si no lo hay, puede seguir siendo una deficiencia del factor 7, pero no tan severa. O pudiéramos tener una anticoagulación con acenocumarina. Recuerdo mucho cuando estaba todavía en la residencia, una vez me hicieron una interconsulta de un paciente que tenía un TP muy prolongado y tenía un EBC. Había tenido un evento cerebral vascular. Y no sabían por qué tenía los tiempos prolongados. Me dieron su historia clínica y al leer vi que tenía una fibrilación auricular. Me acerqué al señor, el señor obviamente pues no podía hablar, tenía pues, la mitad de su cuerpo paralizado y traía sus medicinas en la bolsa de su camisa y entre ellas tenía acenocumarina. Le habían dejado un anticoagulante por el problema de la fibrilación auricular. Sé que es una historia que luego la han escuchado de que, ay, yo vi, tenía el medicamento en el bolsillo, pero se los digo de verdad, a mí me pasó, tenían el medicamento en el bolsillo y era lo que estaba tomando el pobre señor. A veces tenemos que indagar bien qué es lo que sucede antes de estar tomando decisiones que pueden afectar al paciente desde el punto de vista clínico hasta el bolsillo, literalmente, ¿no? Y por último, ¿qué pasa si yo tengo todo mal? Tiempos prolongados, TTPA prolongado, plaquetas bajas. Podemos estar ante una CID, podemos estar ante una enfermedad hepática
o también un anticoagulante lúpico. El anticoagulante lúpico es una condición que se genera junto con el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. No significa que el paciente esté anticoagulado, no. Significa que hay un anticuerpo que está atacando a fosfolípidos de membrana y que hay que recordar que el TP y específicamente el TTPA necesita fosfolípidos para que se genere en el tubo. O sea, nuestra prueba necesita fosfolípidos. Entonces, si yo le pongo un anticuerpo contra ellos, la prueba no va a funcionar y van a estar siempre prolongados. Es decir, es un anticoagulante no en el paciente, sino en mi prueba de laboratorio. Y se tiene que hacer un abordaje para determinar qué es esto. Muy bien. Entonces ahora sí ya podemos hablar directamente del plasma y de las plaquetas. El plasma o el plasma fresco congelado lo vamos a obtener por medio de sangre fresca o de aféresis autorizada. Aquí la verdad es que en nuestro medio no hacemos aféresis porque tenemos mucho plasma que es derivado del fraccionamiento de sangre fresca. El plasma de donantes aloinmunizados no lo vamos a utilizar realmente. Aunque se puede enviar a la industria para hacer hemoderivados, tampoco lo hacemos por parte del centro estatal. Es una oportunidad, por supuesto, que pudiéramos hacer para tener recurso para la secretaría en general, pero bueno, eso es materia de otra situación, ¿no? ¿Por qué no vamos a utilizar el plasma de donantes aloinmunizados? Primero que nada, ¿quién es un donante aloinmunizado? Mujeres que han tenido embarazos y personas en general que han recibido sangre, plaquetas o plasma. Estas personas, al estar expuestas a antígenos extraños, van a generar, por consecuencia, anticuerpos. Y esto nos puede generar que esos anticuerpos estén en el plasma toda la vida y eventualmente nos generen reacciones transfusionales muy severas en el receptor, lo cual se considera como, por ejemplo, un TRALI, una lesión pulmonar asociada a la transfusión. Una condición en donde existe una activación de los mecanismos de defensa del pulmón y generan daño del parénquima pulmonar. Estamos en contexto de COVID y actualmente toda lesión pulmonar hay que sospecharlo y esto nos puede retrasar una atención correcta del paciente. Una vez descongelado, este plasma tiene una vigencia de 6 horas. Si no se utiliza, se le debe de dar destino final. Entonces, para evitar hacer un mal uso de estos, casi siempre tenemos que descongelar uno por uno. Las indicaciones de 6, 7, 10 plasmas, 3 plasmas no son correctas porque nos pueden generar la contraparte del TRALI, el TACO, una sobrecarga circulatoria asociada a la transfusión. Junto con el plasma existe el crioprecipitado. La química Judith Poole, allá por los 70s, dejó descongelando de forma lenta un plasma fresco congelado. Por serendipia, encontró una precipitación en estos plasmas y que cuando ella los analizó encontró lo siguiente, que todos los factores de coagulación que tenemos aquí quedaron suspendidos ahí. ¿Qué es lo que tiene el crioprecipitado? Tiene factor 8, factores von Willebrand, fibrinógeno, factor 13 y fibronectina. Y cada crioprecipitado va a tener el contenido sin todo el líquido residual, que es el que nos puede dar problemas, en una bolsita pequeña. Y por eso nosotros cuando indicamos crios normalmente no damos de 1 o 2. Se suele dar para llegar a algún límite, por ejemplo 1 gramo o 2 de fibrinógeno, o hacer algún cálculo para dar factor 8 de la coagulación, etc. El uso de fibrinógeno liofilizado, el uso de factor 8 de la coagulación recombinante o liofilizado, por qué no decirlo también, o de factor de von Willebrand unido al factor 8 o recombinante, ha generado que el uso de crioprecipitado poco a poco se esté disminuyendo. Sin embargo, es un arma que tenemos a disposición de toda la red de banco de sangre y que por supuesto sigue conllevando los riesgos inherentes de una transfusión, pero nos ayuda bastante desde el punto de vista de, por ejemplo, la atención de una CID o algún paciente con hemofilia, o cuando en general no contemos con los factores de coagulación recombinantes o liofilizados, ¿vale? Y ahora sí, tenemos los escenarios clínicos de uso de plasma. Existen algunos escenarios clínicos
en donde normalmente nos están pidiendo plasma, pero eso no significa que estén correctamente indicados. Por ejemplo, en el paciente quirúrgico con tiempos prolongados sin sangrado, toda la evidencia actual, y esto derivado de guías de atención británicas, nos habla de que es de muy poco beneficio transfundir a alguien que tenga un INR entre 1.5 y 1.9. Sé que esto puede generar controversia por lo siguiente: existe una guía de atención en transfusión por parte del gobierno federal y que ya tiene algunos años. La última actualización, si no mal recuerdo, es del 2007, y ellos mencionan que es válido aplicar plasma cuando tenemos un INR arriba de 1.5. Sin embargo, la evidencia actual nos habla de que esto pues no lo es. Estas guías que les comento nacionales deben de cambiar y se deben de actualizar, porque es importante. Ya pasaron prácticamente 15 años de esto, si no es que más, y la propia información de estas guías también no es la más reciente. Entonces, si seguimos tomando estas como un parteaguas para tomar decisiones, estaremos haciendo una atención con 20 o 25, si no es que 30 años de retraso. Y yo creo que todos queremos estar siempre actualizados, no con lo más nuevo, con lo mejor. Y esto es algo muy evidente. Oye, queremos utilizar el plasma como expansor de volumen. No debe ser utilizado, así de simple. Nos genera el riesgo de una sobrecarga circulatoria asociada a la transfusión, que es precisamente lo que quiero evitar cuando voy a utilizar el plasma en lugar de cristaloides. Es que es menos volumen. Siempre digo, no es lo mismo tomarse un vaso de agua a un vaso de lechera. Uno lo toleramos muy bien, el otro al tercer trago ya nos andamos vomitando. Pues es lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa con el paciente de terapia intensiva que, igual que el quirúrgico, tiene tiempos prolongados pero no hay sangrado? De la misma manera, no existe evidencia de prevención de sangrado con plasma fresco congelado. En general, las indicaciones profilácticas de plasma no son contundentes. No es algo muy recomendable. Entonces me van a preguntar, bueno, ¿cuándo sí? Por ejemplo, si yo tengo un paciente con enfermedad hepática y tiempos prolongados sin sangrado, solo pudiera ser de utilidad si le voy a hacer un procedimiento mayor. No significa que tengo que meterlo a una cirugía de 12 horas, ¿no? Cirugías pequeñas, o por ejemplo una biopsia hepática o la colocación de un catéter venoso central, bueno, ahí sí sería una buena indicación de plasma, y con cierto recelo, porque hay que recordar, paciente hepatópata puede tener varices esofágicas y que al transfundirle plasma, y por qué no decirlo también sangre, pueden aumentar la presión de ellas y romperse y morir. Y no lo he visto una, ni dos, ni 10, ni 20 veces. Es algo muy común. Y después tienen el paciente muerto y no entienden el por qué, si estaba muy bien. Esa luego puede ser una situación. O cuando yo tengo una deficiencia específica de algún factor de coagulación. Puedo dar plasma, puedo dar crío en el caso de que estos factores, si los tenga el crío, siempre y cuando yo no tenga los factores específicos. Siempre hay que darle prioridad al factor de coagulación específico. ¿Cuándo sí voy a dar plasma? Bueno, ¿qué pasa si tengo algún paciente que estuvo tomando azenocumarina y necesito revertir el efecto de esta anticoagulación? Bueno, ahí podemos utilizar el plasma. Y no 6-10 plasmas, uno por uno, dar vitamina K, dar lo que se requiera. Cuando tengo una púrpura trombocitopénica trombótica. La PTT es una enfermedad que, en grandes rasgos, de forma muy resumida, se genera de la siguiente manera. Existe en el plasma una metaloproteinasa que se llama ADAMS13. Ese ADAMS13 se encarga de cortar los multímeros largos del factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand sirve para unir a las plaquetas al endotelio y que se empiece a hacer el coágulo. Si este factor von Willebrand está muy alto, va a atrapar a las plaquetas, aunque no exista un daño vascular en general, y esto va a darme trombocitopenia, pero también me va a dar trombosis. ¿Por qué? Porque va a generar
una obstrucción por las plaquetas de los vasos sanguíneos, con una mortalidad de entre el 80 y el 90%, a menos de que demos tratamiento. El tratamiento no solamente es dar el plasma que tiene Adams 13, sino hacerle una plasmaféresis, quitarle el plasma con esta alteración y brindarle plasma nuevo, motivo de otra plática, ¿no? Y por supuesto el paciente con una coagulación intravascular con sangrado, porque aquel paciente que está tendiendo a la trombosis se tiene que valorar inclusive el uso de anticoagulantes. Claro, esto es muy general, hay que voltear a ver al paciente, por supuesto, en todo momento. ¿Qué hay de la dosis? La dosis de los plasmas es muy complicada porque no hay un consenso general. No se ha dicho, vamos a dar 5 mililitros por kilo, 20 mililitros por kilo, uno cada 8 horas, no. Sin embargo, la dosis que es más aceptada a nivel internacional es de 15 mililitros por kilo día, no dosis. Y ese es uno de los problemas, que hacen una valoración por kilo dosis y esto genera el dame 3, dame 5, dame 6 concentrados, plasmas frescos, ¿no? Y esto lo único que nos puede llevar es a una sobrecarga circulatoria asociada a la transfusión, a un encharcamiento, como coloquialmente le llamamos los clínicos, y que el paciente pueda morir. ¿Cómo se administra? Se administra a gravedad, prácticamente en bolo. Lo ideal es que en los primeros 15 minutos se dosifique lento, de 2 a 5 mililitros por minuto, y si no existe ninguna reacción, pues se puede abrir y que pase tan rápido como pueda tolerar el paciente. Uno a la vez, muy importante. No hay necesidad propiamente de hacerle pruebas de compatibilidad, sin embargo, sí vale la pena hacer, tanto por norma oficial y para el escrutinio de algún anticuerpo, una prueba cruzada menor. Eventualmente esto también, ya algo muy específico de la red de centro estatal, vamos a ir cambiando los procedimientos para que se reinstaure la prueba cruzada menor, pero bueno, insisto, eso ya es tema que se tiene que tratar dirigidamente con los servicios. Para terminar, tenemos la condición con plaquetas. Las plaquetas, hay que recordar, son restos generados por unas células muy grandes que están dentro de la médula ósea, que se conocen como megacariocitos, y ellos van a intervenir en la hemostasia primaria, que termina generando el coágulo de plaquetas, tapón de plaquetas. Los factores que afectan a la hemostasia primaria son 3: la pared vascular, el factor de von Willebrand y propiamente la plaqueta. La pared vascular básicamente primero va a ser vasoconstricción cuando existe algún daño. Existen algunos reguladores de esto, como son prostaglandinas, el óxido nítrico y demás. El factor de von Willebrand sería o es una glicoproteína que se sintetiza por el endotelio y tiene la función de unirse a la plaqueta y pegarla al endotelio. Y la plaqueta propiamente, ya lo decíamos, es un fragmento del citoplasma del megacariocito, y que este se une al factor de von Willebrand e inicia la coagulación dirigidamente en la pared vascular. Aquí vemos una plaqueta en general. En la parte de arriba están las moléculas adhesivas. Tenemos la glicoproteína 1B95, que esta es la que se une al factor de von Willebrand. Tenemos la glicoproteína 6, que se une al colágeno, que está propiamente en el endotelio, que está lesionado. Y tenemos la integrina alfa 2 B beta 3, que esta se une al fibrinógeno. Con esto tenemos la unión de la plaqueta al endotelio, y en la parte de abajo tenemos los PARs, que son los receptores que van a activar la plaqueta. La plaqueta, cuando se activa, cambia de forma, extiende sus brazos, cambia de ser discoide a tener pseudópodos y se unen entre ellas, pavimentan, por así decirlo, el lugar donde está la lesión. Y estos van a ser activados por agonistas solubles que la propia plaqueta puede empezar a secretar para activar a otras plaquetas, como serían el tromboxano A2, la trombina, el ADP, entre otros más. Las plaquetas por dentro tienen gránulos, y estos gránulos
van a contener un montón de proteínas. Por ejemplo, tenemos los cuerpos densos que tienen mediadores de la función plaquetaria y también de la hemostasia, como sería el ADP, el ATP, fosfatos, calcio, serotonina y todo lo necesario para empezar a trabajar, ¿no? Sería la mochila del albañil, ahí trae todo, ¿no? Luego tenemos los gránulos alfa. Estos traen proteínas y se dividen en dos grandes grupos. Proteínas hemostáticas, como lo sería el factor de von Willebrand, factor 5, fibrinógeno, antiplasmina y plasminógeno, y las no hemostáticas, que a su vez se dividen en proteínas específicas de la plaqueta, como el factor plaquetario 4 o factor de crecimiento de plaquetas y tromboglobina beta, o las no específicas, que serían albúmina, tromboplasmina y fibronectina. Y por último, gránulos lisosómicos, que son enzimas hidrolíticas que van rompiendo el lugar donde estuvo la lesión, como cuando hacemos una pavimentación, ¿no? No vamos a pavimentar sobre el suelo que ya estaba, primero retiramos lo viejo y ponemos lo nuevo. Los invito a reflexionar. Las plaquetas aquí nos servirían para quitar las arrugas, nos servirían para mejorar alguna lesión de una rodilla, nos mejoraría para esto. Solo los invito a reflexionar. No veo aquí factores de crecimiento de fibroblastos, por ejemplo, o que generen fibras elásticas. Entonces, hay indicaciones, ¿no? Para todo. Muy bien. Y hablando de indicaciones, tenemos que hablar de cuándo utilizar o no plaquetas. Primero que nada, ¿cuánto es lo normal de plaquetas? Lo normal es entre 150 y 450,000. Algunos laboratorios un poquito más, algunos un poquitito menos. Sin embargo, el riesgo de sangrado de plaquetas lo vamos a ver en rangos por debajo de 100,000 células por microlitro. En base a esto se generaron dos indicaciones: transfusión en contexto de sangrado y trombocitopenia, o una transfusión profiláctica igualmente en contexto de trombocitopenia. El primero de ellos es relativamente sencillo. Bueno, mi paciente está sangrando, tiene plaquetas bajas, deme plaquetas. Ok, pero ¿qué tanto está sangrando? ¿De dónde está sangrando? ¿Cuánto tiene de plaquetas? En base a eso generamos nosotros la indicación de plaquetas. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con una hemorragia muy importante por un traumatismo múltiple, o que tiene una hemorragia intracraneal o de los ojos, ocular, si la trombocitopenia es menor de 100, tiene indicación de plaquetas. Tiene 80,000, 90,000, hay que darle plaquetas, ¿sale? Esto es importante porque vamos a disminuir la extensión de la hemorragia, y esto sí tiene evidencia de que el paciente pudiera morir si no lo hacemos. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente con una hemorragia grave o con una CID, una coagulación intravascular diseminada? Ahí la indicación de plaquetas inicia a partir de las 50,000 plaquetas. Si el paciente tiene 40,000, 45,000, 20,000, pues hay que darle. Si tiene más de esto, no está indicado. No lo está. ¿Y qué pasa si yo tengo una hemorragia importante que a lo mejor no pone totalmente en riesgo la vida o no se considera grave, pero la tiene? La indicación sencilla sería por debajo de 30,000 plaquetas. Sin embargo, igual, momento de reflexión. Las plaquetas son difíciles de conseguir, difíciles de manipular, con una vigencia corta de 5 días y con un stock limitado. Entonces siempre es un recurso muy valioso. Hay que saberlo utilizar con sabiduría, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, voy a hacer algún procedimiento? Hemos visto que hay condiciones que a lo mejor no hay sangrado propiamente, o empieza un sangrado de la nada y tenemos que darle plaquetas. Por ejemplo, si yo quiero prevenir un sangrado espontáneo, tengo que transfundir al paciente cuando está por debajo de 10,000, y algunos, incluido yo, debajo de 5,000. ¿Por qué? Porque yo soy hematólogo, manejo pacientes que tienen siempre trombocitopenias y pues me acabaría con los bancos de sangre. Y no por esto he aumentado el riesgo de sangrados en mis pacientes. Lo puedo decir, pero sí se tiene que tener el expertise de hacer esto, ¿no? Ahora, quiero hacer una transfusión profiláctica de plaquetas. Esto lo voy a hacer antes de ¿qué? De una neurocirugía o una cirugía ocular, si el paciente tiene menos de 100,000 plaquetas y lo voy a pasar a quirófano. Antes de una anestesia epidural,
si existe un conteo plaquetario menos de 80,000. Y si se fijan, tiene un asterisco ahí. Ese asterisco es porque ese número de 80,000 se tomó de forma arbitraria por colegios de anestesiólogos de América. ¿Vale? Pero es válido, está escrito. Antes de una cirugía mayor o de una coagulación intravascular diseminada, menos de 50,000 plaquetas es una indicación para transfundir. Antes de la colocación de una vía central, menos de 20,000 plaquetas. O sea, si tiene 15,000, 18,000, 19,999.99, pues hay que ponerle plaquetas para poner el catéter, ¿no? Antes de un lavado broncoalveolar, hay un rango entre 20 y 30,000, ya es una indicación para hacerlo porque puede haber sangrado alveolar. Antes de un procedimiento endoscópico y una punción lumbar, con 50,000 plaquetas es suficiente para pasar al paciente. Menos de esto hay que transfundir. Y para realizar un procedimiento mínimamente invasivo, quitar algún ganglio, por ejemplo, alguna biopsia, necesitamos tener mínimo 20,000 plaquetas. Hay algunas condiciones especiales que vamos a transfundir, pese a que el paciente pudiera no tener o no entrar en las categorías previamente dicho. Por ejemplo, paciente con trombocitopenia inmune primaria que está siempre contraindicado la transfusión, se puede aplicar plaquetas solo si hay un sangrado importante. ¿Por qué está contraindicado? ¿Voy a matar al paciente con la transfusión? No, simplemente estas plaquetas se van a destruir, entonces no tiene caso hacerlo. Durante una cirugía cardíaca con una bomba de circulación extracorpórea también es una condición para el uso de plaquetas, porque al pasar por la bomba estas plaquetas del paciente se van a activar, y aunque teóricamente voy a tener en mi biometría un conteo plaquetario normal, van a ser plaquetas activadas que no van a funcionar. Por ende podemos aplicar plaquetas durante estos procedimientos. O por ejemplo, si tengo alguna alteración de la función plaquetaria que no disminuye el conteo. El caso más clásico, más común y que todo mundo hemos tenido es una enfermedad renal crónica, que las plaquetas se inactivan por la uremia, no funcionan y las veo bien en cantidad, pero no cualitativamente. Estos pacientes, si hacen sangrado, pueden requerir de plaquetas. Y hay algunas contraindicaciones. Básicamente, toda condición que aumenta el riesgo de trombosis por la aplicación. En pacientes con PTT está contraindicado, en trombocitopenia inducida por heparina también, y a pesar de ello siempre es importante tomar decisiones según la evolución clínica del paciente. La dosis o administración, bueno, es relativamente sencilla. La dosis va a depender del peso del paciente y se va a dar un concentrado plaquetario obtenido por fraccionamiento por cada 10 kilogramos de peso, o en el caso de una aféresis sería una aféresis por paciente, ya que el rendimiento equivale entre 7 y 12 concentrados plaquetarios. No 2 aféresis, no 10 aféresis, una aféresis, no 50 concentrados plaquetarios, los que pese el paciente. Y para terminar, hay que recordar, por supuesto, las complicaciones por administración de hemocomponentes, que nos pueden dar reacciones febriles no hemolíticas, alergia y anafilaxia, el trali, el taco, que ya hablamos de ellos, una enfermedad de injerto contra huésped transfusional, infección bacteriana y sepsis, y por supuesto que esto ya depende mucho de nosotros, y por supuesto que nos traigan correctamente las muestras, una hemólisis. Sin embargo, el plasma y las plaquetas que no contienen eritrocitos pues no nos darían ese tipo de problemas, pero hay que tenerlo siempre en consideración. A modo de conclusiones, pues bueno, la evaluación de la hemostasia nos permite tomar decisiones con respecto al uso de plasma o plaquetas, tomando siempre en cuenta el riesgo de sangrado o el sangrado per se. Y son pocas las indicaciones reales de plasma, ya lo estábamos viendo, y no suelen estar relacionadas a la prolongación de tiempo de coagulación. Más bien están relacionadas al estado clínico del paciente, al sangrado o a la evidencia de que sí le hace falta algún factor de coagulación y que esto le va a mejorar. Ojo, no hay que transfundir para mejorar tiempos de coagulación previa a una cirugía si no hay sangrado, no hay que utilizarlo como un expansor de plasma, y entre menos plasma utilicemos, menos reacciones transfusionales vamos a tener. Estoy seguro que ningún cirujano, ningún anestesio del mundo, ningún ginecólogo, ningún internista va a querer ir a un juzgado a explicar por qué transfundió un plasma cuando existe evidencia de que no se necesita y que con ello el paciente generó un trale y murió cuando no había necesidad.
porque no va a haber justificaciones, que los tiempos están prolongados. De momento ya no es una justificación, desde los 80s. Y pues bueno, la indicación de plaquetas se va a dividir, por supuesto, en pacientes con sangrado o para una profilaxis en un contexto de trombocitopenia, y ya veíamos el porqué. De mi parte sería todo.